Bueno, Bluetooth mode. hola, hola. Tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a compartirte, a predicar la palabra de Dios. Vamos a predicar la palabra de Dios. Bueno, hola, hola. Estamos acá en la avenida España, al frente de la pollería Wilson. Hoy día domingo 23 de julio, en la cual estaremos predicando la palabra de Dios, en la que dice en San Lucas 6, 22. En la que dice en San Lucas 6, 22, y dice así: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Este será el tema. Estamos acá en la pollería, al frente de la pollería Wilson, en la avenida España, hoy día domingo 23 de julio, en la cual estaremos predicando la palabra de Dios, en la que dice en San Lucas 6, 22, en la que dice: bienaventurados os cuando os aborrezcan. Este será el tema. Vamos a agradecer a Dios para que la palabra quede aquí. Oh Señor grande y poderoso, una vez más, Señor, te pido que me dé fuerzas para predicar tu palabra, y que toda palabra que salga de mi boca sea tuya, Señor, y no mía. Y mientras yo predico, Señor, tu palabra, muévete acá, restáuralo al hombre y a la mujer, y no lo tomes en cuenta sus pecados, idolatrías, hechicerías. No lo tomes, Señor, en cuenta. Al contrario, restáuralo, perdónalo de todas sus maldades, Señor, y que la honra y la gloria sea solamente para ti. Amén y amén. Predicamos la palabra de Dios. San Lucas 6, 22, y dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurado, dice, bienaventurado cuando os aborrezcan los hombres. Pero ¿por qué nos van a aborrecer? Por causa de la palabra del Señor. Y estamos viviendo tiempos finales. En el tiempo del Señor Jesucristo también era igual. A los apóstoles también los aborrecieron. Y ahora estamos igual, que nos siguen aborreciendo por causa de la palabra de Dios. Pero el Señor dice en su palabra: bienaventurados cuando los hombres los aborrezcan. Y esto ya está pronosticado. Esto ya lo dijo el Señor, que tarde o temprano seremos aborrecidos, seremos maltratados, seremos encarcelados, seremos pegados por la causa de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es palabra de vida, palabra de cambio, palabra que transforma al hombre y a la mujer, palabra que señala el pecado. Pero muchas veces no quieren la gente que se les señale
el pecado, no quieren que se les diga que están viviendo mal, porque dice la palabra de Dios en San Juan, versículo 3 y capítulo 19, dice así, dice la palabra de Dios así, San Juan 3, 19, y esta es la condenación que vino, dice, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y cómo está ahora el mundo? Amando más las tinieblas. Ahora más aman a las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Eran sus obras como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y ya estamos viviendo tiempos peligrosos. En cualquier momento la iglesia será arrebatada. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados que los hombres os aborrezcan, y tarde o temprano tendrán que aborrecernos a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no pueden estar con las tinieblas. Y aún me atrevo a decirte que cuando uno es cristiano, tu propia familia te aborrece. Cuando tú llegas a ser cristiano, tu propia mujer, tu propio marido, tus hijos, tu padre y tu madre te aborrecen por causa de la palabra, por causa de la religión. Pero el Señor dijo en su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Dios siempre Dios manda su palabra, pero siempre seremos aborrecidos. Estamos viendo que en otros países ya a los predicadores lo están matando, le están pegando, pero ¿por causa de qué? Por causa de la palabra, y tiene que cumplirse, así como los grandes apóstoles lo mataron por predicar la palabra, pues así un día tendrá que pasarnos esto. Por eso es que a nosotros ya no nos causa admiración. Nosotros ya sabemos que tarde o temprano esto va a acontecer. Tenemos a Juan el Bautista, lo mataron, le arrancaron la cabeza, pero ¿por qué? ¿Por qué? Por causa de la palabra. A Esteban, igual manera, a los demás apóstoles, al mismo Señor Jesucristo, también le pasó eso. Por eso dice la palabra de Dios bien claro. Dice así, San Juan 6, 22, dice así la palabra. Dice, bienaventurados, dice, bienaventurados que por causa de mi nombre seréis aborrecidos, y lo vituperen y os persigan y desechen. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos finales. Por eso vemos así. Mira lo que dice la palabra de Dios en San Mateo, versículo 24 y capítulo 9. Mira lo que dice la palabra de Dios, San Mateo, versículo 24 y capítulo 9. Y dice así, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Dice en su palabra, y seréis aborrecidos, dice, por todo el mundo. Acá no dice que nos van a aborrecer solamente la gente mundana, no, por todo el mundo dice, seremos aborrecidos, y tarde o temprano la gente se va a levantar contra el Evangelio, porque nosotros predicamos solamente una hora, en una esquina, en un parque,
en una avenida, 1 hora, pero ni aún así la gente quiere escuchar la palabra, pero ni aún así la gente se molesta, la gente murmura, la gente dice mucha bulla, dice la gente, me duele la cabeza. Pero ¿qué hay cuando vienen orquestas mundanas? ¿Qué hay cuando haces fiesta hasta altas horas de la mañana? Ahí no te duele la cabeza. Por eso es que el Evangelio siempre ha sido marginado. El Evangelio de la palabra de Dios siempre será enemigo de la gente, porque la gente en estos tiempos finales no quiere escuchar la palabra, no quieren arrepentirse. Cuanto más salen predicadores, la gente más murmura, la gente más se aleja de Dios. Y eso quiere decir de que Cristo viene. Por eso es que bien claro dice la palabra de Dios: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. ¿Y cómo están en otros países? Matando a los predicadores, matando a los pastores, matando a los cristianos. ¿Pero por causa de qué? Por causa de la palabra, por causa del Evangelio, pero nosotros sabemos y tenemos que seguir anunciando la palabra de Dios, porque nosotros sabemos que tarde o temprano esto va a acontecer, esto va a pasar, y tiene que pasar tarde o temprano. Por eso dice la palabra de Dios bien claro: y seréis, dice, aborrecidos por causa de mi nombre. Por eso dice la palabra de Dios en San Marcos, versículo 24 y capítulo 12, y dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo está el mundo ahora? El amor de muchos se enfriará, dice. Ahora entre hermanos se aborrecen, entre familiares, entre padres con hijos, madres con hijas. ¿Por qué? Porque no hay amor. El amor cada día se está enfriando más. El amor más y más se enfriará hasta que venga Cristo. Por eso es que Él dice en su palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, pero no de todos, de muchos, pero no de todos. Dice que muchos se enfriarán, muchos se aborrecerán y muchos seremos aborrecidos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros como predicadores tenemos que perseverar. Nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, tenemos que perseverar, tenemos que estar firmes para que cuando llegue esto ya no nos cause admiración, para que cuando llegue esto nosotros no le tomamos importancia, porque esto va a pasar, quiera o no quiera. Esto a los predicadores, cristianos, pastores, tiene que pasarnos esto. Por eso dice bien claro la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo estamos ahora? Como en el tiempo de Noé. No hay amor, no hay amor entre hermanos. Por un celular te mata. ¿Cómo ha avanzado la maldad? ¿Cómo ha avanzado el sicariato? ¿Cómo ha avanzado la extorsión? ¿Cómo ha avanzado el adulterio, la fornicación? ¿Cómo ha avanzado todo eso? Pero eso quiere decir de que Cristo viene, y eso quiere decir que en cualquier momento se acaba. Se va a acabar todo esto, pues quieras o no quieras, un día se acabará. Un día se acabará, porque dice la palabra de Dios, dice que vendrá hambre a esta tierra, pero no hambre de comida, vendrá sed a esta tierra, pero no sed de agua, sino de escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque ahora es cuando tú tienes que escuchar la palabra, tú tienes que arrepentirte, porque si mueres
así como estás, pues no te queda nada bueno. Una vez que el hombre y la mujer mueren en su delito, mueren en su pecado, pues no le queda nada bueno. Te fuiste, solamente te toca esperar que suene la trompeta, solamente te toca esperar el juicio y ahí sabrás tu destino, a dónde te toca, si te toca el cielo o te toca el infierno. Pero si te toca el cielo, la gloria para Cristo, habrá salvado tu alma, porque todo hombre y toda mujer tiene una alma, y que esa alma tarde o temprano se va a presentar ante el Rey de Reyes. Tarde o temprano entregarás cuenta ante la presencia de Dios, porque escrito está en la que dice, 2 de Corintios, versículo 5 y capítulo 10, y dice así, porque es necesario que todos, acá no dice solamente los cristianos, acá dice bien claro, 2 de Corintios 5 y versículo 10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal para entregar cuenta según lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso es que es necesario que todo hombre y toda mujer escuche la palabra, para que el día que muera se vaya con un conocimiento de la palabra, y el día que esa persona sea juzgada, se presente ante el tribunal, no habrá excusa. No habrá excusa para ningún hombre ni para ninguna mujer, porque lo dice